La situación entre Rusia y la OTAN es como una bomba de tiempo. Con cada día que pasa, sucede algo más que aumenta las tensiones. TIC. Rusia envía drones al territorio de la OTAN. Los miembros de la OTAN le dicen a Rusia que responderán a este tipo de acciones con fuerza. TIC. Rusia envía aviones de combate. TOC. Los países de la OTAN dicen que derribarán estos aviones. Ahora que esa bomba está a punto de explotar, la OTAN está planeando una respuesta militar a la guerra híbrida de Rusia. Vladimir Putin no va a quedarse de brazos cruzados ante esa amenaza. Las amenazas que salen del Kremlin están aumentando. Incluso se habla de usar armas nucleares. El 9 de octubre, el Financial Times informó que aliados de la OTAN discuten cómo responder con más fuerza a las recientes provocaciones de Rusia. Desde septiembre, Rusia ha usado sus recursos aéreos para invadir el espacio aéreo de la OTAN, enviando drones a Polonia y haciendo volar 3 cazas MiG-31 hacia Estonia. La guerra híbrida es el objetivo de Rusia, que usa estos incidentes para provocar y presionar a la OTAN, poniéndola a prueba y amenazándola, para ver qué tipo de respuesta va a obtener. Esa respuesta está en camino y a Putin no le va a gustar. El Financial Times dice que las conversaciones entre los miembros de la OTAN, que actualmente están en curso, comenzaron como una discusión entre un pequeño grupo de representantes de los estados que han sido más directamente afectados por las acciones de Rusia. Ahora, esas conversaciones están creciendo. 2 funcionarios anónimos que hablaron con los medios dijeron que ahora se está llevando a cabo una discusión mucho más amplia, a medida que las capitales aliadas se han dado cuenta de que las amenazas planteadas por la campaña de guerra híbrida de Rusia se extienden más allá de las fronteras de los países afectados. Putin está desafiando a la OTAN, y eso significa que la OTAN va a tener que adoptar una postura más agresiva para servir como elemento disuasorio contra Rusia. Existen debates sobre cómo responder de forma más eficiente a Rusia, afirmó una fuente del Financial Times, identificada como diplomático de la OTAN. La misma fuente señaló que las conversaciones aún están en una etapa muy temprana, y se producen después de 2 reuniones de emergencia que se llevaron a cabo en septiembre. Tras las incursiones de drones y aviones de combate mencionadas, la gran pregunta es: ¿cómo será la respuesta militar? Sin plazo ni obligación ligados a cambios en la postura de la OTAN, es difícil asegurarlo con certeza. Sin embargo, se informa que hay varias ideas en discusión, incluyendo convertir drones de vigilancia cerca de la frontera de la OTAN con Rusia en drones de ataque capaces de interceptar amenazas entrantes. Actualmente, esos drones están desplegados para recopilar información sobre lo que Rusia está haciendo en esas regiones, donde su territorio limita con países como Finlandia y los estados bálticos. Armar esos drones enviaría un mensaje claro a Putin de que cualquier intento de cruzar esas fronteras será respondido con fuerza. Estos drones armados podrían integrarse al muro de drones que planea la OTAN. Bloomberg informó sobre este muro en un artículo del 7 de octubre, señalando que el concepto aún no se ha desarrollado completamente, pero está en discusión dentro de la OTAN. La propuesta de un muro de drones ha cobrado fuerza desde que Rusia intensificó su guerra híbrida en septiembre. El medio señala que la OTAN probablemente adopte ideas de Ucrania para el muro de drones, debido al éxito y al crecimiento del sector de drones ucraniano, que según Zelensky ya puede fabricar 10 millones de drones por año. Con la inversión adecuada, la OTAN podría planear esa acción. Ucrania entonces sería incorporada al ámbito de la OTAN, a pesar de no ser miembro del grupo, lo cual seguramente enfurecerá a Putin. Bloomberg afirma que, con esta cooperación con Ucrania, la OTAN podría acceder a drones interceptores, capaces de derribar drones rusos antes de que lleguen a sus objetivos. Estos drones cuestan solo $500 cada uno, informó Business Insider en octubre, lo que los convierte en una opción mucho más atractiva para una guerra de drones que los sistemas de defensa aérea más costosos, como el Patriot fabricado en Estados Unidos. Integrar estos drones con sensores y vigilancia puede ser clave para una guerra de drones exitosa. Según informes, la OTAN planea convertir sus drones de vigilancia en drones de ataque, lo cual encajaría en esta estructura. Los drones propuestos pueden identificar y atacar amenazas, además de recopilar datos útiles para otros elementos del muro de drones. Sin embargo, nada de esto está confirmado. Todo lo que sabemos hasta ahora es que la OTAN está discutiendo este tipo de soluciones basadas en drones. El Financial Times informó que otra propuesta busca facilitar que los pilotos de la OTAN puedan disparar ante cualquier amenaza rusa en su territorio. Simplificar las instrucciones para los pilotos es clave en los flancos orientales de la OTAN, donde Rusia intensifica la guerra híbrida. Esta propuesta ya circula entre varias naciones de la OTAN. Polonia afirmó que derribará cualquier avión ruso que ingrese a su territorio, como mencionamos antes.
Mira ese video para conocer la advertencia de Polonia y la respuesta de Rusia. Newsweek también habló con un funcionario de la OTAN tras el informe del Financial Times. Ese funcionario indicó que las discusiones sobre cuándo dar instrucciones a los pilotos para enfrentar amenazas rusas siguen en curso desde hace tiempo. Sobre actividades híbridas o de zona gris, hemos visto ciberataques, incursiones con drones e intentos de sabotaje a infraestructura crítica. La OTAN está trabajando estrechamente con los aliados para asegurarse de que estamos tomando las medidas adecuadas para garantizar que podamos disuadir y defendernos. No es nuevo y seguimos adaptándonos conforme evoluciona la situación. Aunque parece genérico, se puede interpretar mucho en el "esto no es nuevo" de la cita. Los aliados de la OTAN ya están hablando de usar aviones de combate para derribar activos aéreos rusos. Este funcionario afirma que esas conversaciones ocurren a mayor escala. Derribar amenazas rusas cuenta con el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Al ser consultado si la OTAN debería hacerlo durante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en septiembre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también ha respaldado estas peticiones. En CNN, el 24 de septiembre, la presidenta de la Comisión Europea afirmó: "Debemos defender cada centímetro del territorio. Eso significa que si hay una intrusión en el espacio aéreo, después de advertir y de ser muy claros, por supuesto, la opción de derribar un avión de combate que esté invadiendo nuestro espacio aéreo está sobre la mesa". Verás varias salvedades en esa cita. Las advertencias deben ser claras, sea lo que signifique. Son medidas de seguridad para evitar que la OTAN se exceda, pero también son obstáculos burocráticos que pueden impedir que un país actúe cuando tiene derecho. El Financial Times informa que sus fuentes dicen eso. Simplificar y establecer reglas claras para tratar con activos aéreos rusos en el espacio aéreo de la OTAN ya está en discusión. Otra sugerencia es una conocida por Rusia: proyectar poder. Se está considerando realizar más ejercicios militares de la OTAN en zonas fronterizas con Rusia. El Financial Times afirma que estos ejercicios se centrarán en las zonas más remotas y vulnerables del flanco oriental. El mensaje es claro. No solo se busca mostrar la fuerza militar moderna que la OTAN podría desplegar si Rusia escalara el conflicto a un enfrentamiento directo. Al vigilar estas regiones antes menos atendidas, la OTAN busca mostrarle a Putin que observa en todos lados. Cualesquiera que sean las regiones remotas que Rusia haya explorado como posibles rutas de ataque, no solo estarán vigiladas por un muro de drones, sino que también estarán realizando ejercicios militares que harán imposible para Rusia saber si es seguro aprovecharse de estas regiones. Este enfoque podría ampliar mucho el ejercicio Defensor de Hierro de la OTAN, normalmente liderado por Polonia y que en 2025 involucró a más de 30.000 soldados. Estonia, Letonia y Finlandia, que son naciones miembros de la OTAN que comparten frontera directa con Rusia, también podrían convertirse en lugares para nuevos ejercicios de la OTAN si la Alianza de Defensa decide seguir este camino. Reiteramos que las discusiones siguen y están en etapa inicial. La OTAN podría responder militarmente a Rusia con algunas, todas o ninguna de estas opciones. No lo sabremos con certeza hasta que terminen las conversaciones actuales y se tomen medidas. El Financial Times señala que la OTAN podría no anunciar sus acciones, ya que los 4 funcionarios consultados dijeron lo mismo. Tiene lógica, decir menos es revelar menos. Si Rusia desconoce el plan completo de la OTAN, Putin y sus aliados tienen menos posibilidades de contraatacar o superar sus acciones. No es solo la OTAN la que está ideando formas de lidiar con la guerra híbrida de Rusia. La Unión Europea o Unión Europea también está entrando en acción. La Unión Europea no está tomando un enfoque militar. Como la mayoría de los miembros del grupo forman parte de la OTAN, probablemente creen que ese tipo de acción directa es mejor realizarla bajo el estandarte de la OTAN. Sin embargo, como informó Euronews el 7 de octubre, la Unión Europea está considerando una propuesta que restringiría los movimientos de los diplomáticos rusos en territorio de la Unión Europea. Puede parecer una acción menor, pero marca una clara postura y un cambio a una mentalidad de nosotros contra ellos, como la de Rusia desde hace tiempo. Con estas prohibiciones de viaje, la Unión Europea mostraría a Putin y sus diplomáticos que ya no le interesa la opinión de Rusia. Solo le interesará lo que Rusia haga y responderá en consecuencia. Sabemos por qué la OTAN y la Unión Europea están haciendo todo esto en el sentido directo. La guerra híbrida de Rusia y su uso de drones y aviones de combate dan razones suficientes para que la OTAN piense en responder militarmente. Sin embargo, al profundizar más en la respuesta básica de por qué la OTAN está haciendo todo esto, se revela un conjunto de objetivos que la Organización de Defensa Colectiva quiere alcanzar. El primero de esos objetivos es simple: aumentar el costo de la campaña de guerra híbrida de Rusia. Ningún método mencionado detendría a Rusia si realmente quisiera enviar otro dron o avión al espacio aéreo de la OTAN.
El flanco oriental de la OTAN tenía alrededor de 1.550 millas de largo. En 2022, la adhesión de Finlandia a la OTAN sumó 830 millas a la frontera con Rusia. No importa cuán compleja sea la muralla de drones de la OTAN, es casi imposible vigilar cada milla del flanco oriental. Pero ese no es el punto. El objetivo es que la campaña de guerra híbrida de Rusia sea tan costosa que Putin deba pensarlo bien antes de continuar. Si la OTAN autoriza a sus pilotos a derribar aviones rusos en su espacio aéreo, Rusia arriesga millones de dólares. Si intenta hacer el mismo truco que hizo contra Estonia otra vez. Según Military Watch, una estructura de Mikoyan Gurevich, 31 vale más de 60 millones de dólares. Suma un piloto capacitado y las armas del avión a la ecuación. Rusia hará una gran apuesta monetaria al enviar aviones al espacio aéreo de la OTAN, aunque podría salirle bien. El flanco oriental es lo bastante largo para que los aviones entren y salgan, pero eso haría inútil enviarlos. Rusia busca que sus aviones sean detectados para que la OTAN tenga evidencia de que pueden ingresar a su espacio aéreo. Si atrapan y derriban esos aviones, la intimidación se vuelve una gran pérdida económica para el Kremlin. Actualmente, Rusia no puede permitirse perder más dinero. Más de 3 años y medio de guerra en Ucrania han dañado seriamente las finanzas de Rusia. El 7 de octubre, Novaya Gazeta publicó un artículo en el que decía que los niveles actuales de gasto militar de Rusia ya han dejado al país en una situación sin salida. Rusia destina el 38% de su presupuesto federal al gasto militar hasta 2028, incluyendo más de 154.000 millones de dólares para la guerra en Ucrania. Este presupuesto se anunció pese a que altos funcionarios rusos advirtieron en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, en junio, que el gasto en la guerra llevaba a Rusia hacia una crisis económica. La estancación parece estar en el futuro económico de Rusia, y el gasto de Rusia en tiempos de guerra podría ser incluso mayor de lo que el país ha revelado. Eso es según Craig Kennedy. En febrero, Craig Kennedy publicó un informe sobre los costos de la guerra de Rusia, revelando que Putin ha estado financiando la guerra en Ucrania con deuda fuera del presupuesto. Con la ley de febrero de 2022, el Estado asumió el control de los préstamos de guerra en los principales bancos rusos. Ordena a estos bancos dar préstamos preferenciales bajo términos estatales a muchas empresas proveedoras de bienes y servicios para la guerra. Desde mediados de 2022, este esquema estatal de financiamiento bélico ha impulsado gran parte del aumento anómalo de 36.6 billones de rublos, 446.000 millones de dólares, en el endeudamiento corporativo total, escribe Kennedy. Dice que estos préstamos son la principal causa de las altas tasas de interés y la creciente inflación en la economía rusa. La economía de Rusia tiene que colapsar. Eventualmente, la OTAN planea mostrarle a Putin que solo aumentará los problemas económicos de su país si sigue tentando a la suerte con sus tácticas de guerra híbrida. Además del impacto económico, la OTAN busca con su respuesta militar disminuir el miedo. Después de todo, crear miedo es el objetivo de Putin. Retomando lo anterior, Putin busca que la OTAN sepa que activos aéreos rusos ingresan a su espacio aéreo. Rusia libra una guerra psicológica, haciendo que los países duden si el siguiente incidente involucrará drones o aviones rusos causando daño grave. La OTAN no puede saber si Rusia busca una reacción o si escalará la situación. Todo se trata de desestabilización, como escribió Catherine Butler de The Guardian el 8 de octubre. Ella comenta que la guerra híbrida de Rusia ya incomoda a muchos europeos, pues drones rusos han causado problemas en Alemania y Dinamarca. Un cínico podría decir que Rusia, al ir más allá de las naciones que conforman el flanco oriental, puede ser lo que realmente ha provocado las discusiones actuales de la OTAN sobre acciones militares. Aunque sea cierto o no, muchos países de la OTAN ya sienten miedo. El objetivo principal del bloque de defensa colectiva es erradicar ese tipo de miedo. Las acciones militares como respuesta a lo que hace Rusia parecen lógicas. Por supuesto, aún no hemos abordado la pregunta más importante que ha surgido a raíz de este inminente cambio en la postura de la OTAN. ¿Qué piensa Rusia sobre todo esto? Decir que Putin no está contento es poco. El 9 de octubre, Le Monde reportó que Rusia amenaza con una respuesta significativa a cualquier país europeo que siga apoyando a Ucrania. El 2 de octubre, en un foro en Sochi, Putin afirmó que Alemania dice que su ejército debe volver a ser el más fuerte de Europa. Veamos qué significa eso. Nadie debería dudar que las contramedidas de Rusia no tardarán en llegar. Putin dijo que Rusia nunca inició una confrontación militar, lo que resulta desconcertante por la situación en Ucrania. Luego, como lo ha hecho tantas veces, trasladó la culpa de la guerra en Ucrania a los hombros de Europa.
Advirtió a las naciones europeas que sus líderes dejan que la histeria de una posible guerra con Rusia influya en sus decisiones. Estos comentarios, anteriores al informe del Financial Times, van dirigidos a países que Rusia sabe consideran una respuesta militar a las acciones de Putin. Los propagandistas rusos ya están en acción, informa Le Monde. Difunde citas de canales promilitares de Telegram en Rusia. Se centra en la flota fantasma de Rusia, que ahora preocupa a las naciones europeas. Un comentario típico proviene del canal de Telegram del coronel Kassad, que dice: me gustaría recordarles que, en respuesta a la captura de petroleros iraníes, Teherán capturó petroleros occidentales. Occidente solo entiende la fuerza y prueba los límites de lo tolerable. Rusia busca cambiar la narrativa. No fue culpa de Rusia que Putin invadiera Ucrania. Todo eso fue responsabilidad de Europa y sus miembros de la OTAN. Ahora la OTAN vuelve a ser culpable, no Rusia, de provocar al enviar activos aéreos al espacio aéreo de la OTAN. Está presionando al enfocarse en barcos de la flota fantasma que no deberían operar y considerar una respuesta militar a Rusia. Es propaganda creada por la máquina de manipulación del Kremlin. Como era de esperarse, también se mencionó la palabra nuclear el 25 de septiembre tras las campañas de guerra híbrida de Rusia en Polonia y Estonia. Cuando surgió la idea de derribar aviones rusos, un aliado clave empezó a mencionar la palabra nuclear. Ese aliado es Sergei Karaganov, presidente honorario del Consejo Ruso de Política Exterior y de Defensa. Hablando sobre el impacto que tendría en Rusia una guerra de desgaste con la OTAN, Karaganov dijo: esta plaga europea debe ser erradicada. Debemos prepararnos para atacar o mostrar que estamos listos. No tiene que ser nuclear, pero debemos estar preparados. Agregó que una guerra nuclear con la OTAN se puede ganar. Ese tipo de guerra importante podría estar acercándose. Zelensky sugirió que Putin planea otra movilización militar en Rusia, lo que podría causar la guerra que menciona Karaganov. Si hay movilización, Europa enfrentará un desafío. Zelensky dijo el 8 de octubre que comenzará una gran guerra. Quizás el objetivo final de la OTAN, con sus posibles maniobras militares, sea evitar que las tensiones escalen hasta el punto en que una guerra así parezca inevitable. Enviar mensajes decisivos ahora, dejando claro que la OTAN está preparada para eliminar activos rusos si Putin lleva las cosas demasiado lejos, puede ser suficiente para convencer al líder ruso de que retroceda. O podría ser el tipo de escalada que Putin está buscando para tener una excusa y comenzar una guerra en toda Europa. Surgen dudas sobre la efectividad de Rusia en una guerra convencional total contra la OTAN. Ucrania ya le causa suficientes problemas a Putin. Tantos problemas, de hecho, que Rusia se ha visto obligada a desplegar blindados de la era soviética en mal estado porque Ucrania ha destruido todo lo demás. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte a The Military Show para más cobertura sobre las últimas decisiones que toma la OTAN respecto a cómo lidiar con Rusia. Y gracias, como siempre, por vernos.